Alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por esta porción que nos trae a través de la hermana Yaniris. Dice las Escrituras que lloremos con los que lloran, que riamos con los que ríen y que nos gocemos con los que se gozan. Y cuando un hermano está enfermo o afligido, nosotros también nos sentimos de la misma manera porque sentimos esa aflicción de la hermana. Esperamos que el Señor me la ayude, me la fortalezca y pase su mano de salud, de completa restauración, para que ella siga adelante con lo que el Señor le ha venido dando. Amén. Pues vamos a hacer una oración en esta tarde para que el Señor nos ayude. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias por todo lo que nos has puesto delante en esta tarde. Te damos gracias por las Escrituras, por los cánticos, por la enseñanza que ya nos traíste, por tu grande misericordia que sigues teniendo de este pueblo. Te damos gracias por haber puesto el deseo, la buena voluntad y la disposición para reunirnos en esta tarde. Padre, sintoniza el espíritu de todos los aquí reunidos al espíritu de tu palabra. Padre, que tú nos entres, como decía la alabanza, en tu adoración. Que nos entre, Señor, a un entendimiento claro, limpio y preciso. Que nuestro tiempo sea bien aprovechado, Señor. Que abracemos y le echemos mano como aconsejaste por medio de tu siervo Pablo a Timoteo, que le echara mano a la vida eterna. Permítenos echarle mano a lo que tú nos vayas a traer en esta tarde, llevarlo al corazón, llevarlo al espíritu nuestro y que nos sea de aprovechamiento de aquí en adelante. Sigue pasando tu mano de misericordia sobre todos los hermanos que están quebrantados físicamente y espiritualmente. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Pues he oído tantas cosas en estos días y una de las cosas que he estado escuchando mucho es sobre el reino de los cielos. Y como decía la enseñanza del hermano Rafa la semana pasada, decía, yo escribí el título quizá un poquito incompleto, pero decía la parte principal del título: ¿cómo creemos la obra de Dios? ¿Como una historia o un testimonio? Entonces, esa pregunta nos debe poner a nosotros a pensar hoy, todos los que estamos aquí reunidos y todos los que vayan a venir a esta forma de reunión. El reino de los cielos, en Lucas 16:16, le dice Jesús a los discípulos: la ley y los profetas era hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, en Mateo 11:12 lo expresa ahora con otra fraseología. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, si sufre violencia y los violentos lo arrebatan, eso es algo que nos debe poner a pensar a nosotros. Porque usted sabe que cuando una persona es violenta, es una persona agresiva, una persona impulsiva.
Una persona que amerita todas sus fuerzas para hacer algo. Y si el reino de los cielos, como dice aquí, sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan, muchas veces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo sobrepujante por encima de nuestra fuerza para seguir el trazado de lo que estamos recibiendo. Dice aquí en Lucas 13:24. Escuchen bien esto, hermano. Porque estaba hablando la palabra que muchos se esfuerzan a entrar en el capítulo 16 y verso 16 de Lucas. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Nosotros tenemos que asumir esa posición también. Y dice aquí en Lucas 13:24, esforzaos a entrar. Pero nos dice por dónde. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Eso no es algo, hermano, para dejarlo, como decía la palabra el domingo pasado, en la historia. Esto no es para que lo veamos que se escribió y se quedó ahí en la historia. Esto es una amonestación para nosotros hoy. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entonces tenemos una enseñanza difícil de asimilar, difícil a veces de entender. Necesitamos que el Señor nos ayude a entender lo que Él nos ha puesto por delante. Sigue diciendo el verso 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Por eso es, hermano, que tenemos que estar bien atentos a la enseñanza que tenemos delante. Porque la enseñanza tiene la puerta, ella es la que nos encamina, ella es la que nos hace y nos puede entrar. Es la que nos entra a este lugar de la palabra. Pero nosotros no podemos decir que la enseñanza es la que nos va a entrar y pensar que solamente hay que dejar que la enseñanza nos entre. Nosotros tenemos que esforzarnos, hacer una fuerza, como dice el americano, beyond la fuerza de nosotros, una fuerza sobreponiente a la fuerza de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Esa fuerza no es que yo haga fuerza naturalmente, sino que ejercite. Como le dijo Pablo, el ejercicio corporal para nada ayuda, pero que tenemos que ejercitarnos en la fe. Y sigue diciendo el verso 26. Entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Sigue diciendo, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
Esta amonestación de estas escrituras, hermano, el Señor me puso en el corazón que se las trajera al pueblo. Él sabe por qué y para qué quería que se trajera esta amonestación al pueblo. Porque como Él es el que lo hace todo en nosotros tenemos que estar bien atentos a lo que estamos recibiendo, porque tenemos una enseñanza viva. Una enseñanza, como dice las Escrituras, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y entra hasta partir los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Ahora, esas escrituras se las traje, medítenlas, vuélvanlas a leerlas, pídanle a Dios entendimiento, pídanle a Dios que nos ayude a considerar lo que Él nos quiere decir por ellas, porque esa no es la enseñanza, eso es un preámbulo. Usted sabe lo que es un appetizer, un apetizador que se le da antes de la cena. Pues esa es la ensaladita para que usted se la coman y le prepare el estómago de la mente para lo que va a venir. Dice aquí ahora el tema, y es una pregunta, son dos preguntas. La primera pregunta dice: ¿por qué nos enseña Dios? Es una pregunta. ¿Por qué nos enseña Dios? Y la segunda pregunta: ¿y para qué nos enseña? Desde el principio que nosotros empezamos a reunirnos como grupo, le dije a los hermanos, estoy hablando de ustedes, le estoy hablando del pueblo aquí desde los 80. Le empecé a decir a los hermanos que lo más principal en el servicio tenía que ser que se trajera la enseñanza de la palabra. No predicar, hacer ruido y gritar y dejar al pueblo como nada. No, era tomar las escrituras y pedirle a Dios que nos ayudara a entender lo que teníamos delante por medio de las escrituras. Era la enseñanza. Lo hicimos así desde que empezamos a reunirnos como grupo, desde los 80 para acá adelante. Cuando nos conocimos con los hermanos de Jersey City, donde estaba el hermano Arnold López y donde estaban algunos otros hermanos, ahí por medio de Arnold conocí al hermano Nono, el hermano Cueto, el hermano García, el hermano Juanito y a todos los hermanos ancianos de allá de Santo Domingo, y a muchos, conocí al pueblo en Santo Domingo. Cuando ya fuimos allá teníamos el mismo tipo de enseñanza que tenían ellos, la misma manera del servicio. El movimiento del servicio era más o menos el mismo. Y si nos preguntamos por qué nos enseña Dios, Dios nos enseña con una razón. Vamos a mirar algo aquí rapidito, las escrituras en Proverbios 2. El capítulo 2 de Proverbios. Y vamos a mirar del verso 1 al 15 rapidito, porque ya se nos está yendo el tiempo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tus oídos a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Usted está viendo, hermano, que las mismas escrituras nos están declarando
la razón por qué Dios nos enseña. Hijo mío, si recibieren mi palabra, si recibimos la palabra, no es cualquier cosa ni cualquier palabra que está hablando aquí. El Señor es el que nos enseña. ¿Y quién ve a Dios enseñando en medio del pueblo? Porque para ver a Dios usted tiene que saber quién es Dios, para entonces poderlo ver y saber que Dios está enseñando en medio de este pueblo. Por eso nosotros entendemos que Dios es el Verbo. El Verbo es Dios. Y sigue diciendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría que viene mediante esa enseñanza, si inclinares tu corazón a la prudencia que viene por medio de la enseñanza, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, que están en la enseñanza, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, ahí es donde viene el ser que es ser esforzado a entrar, porque se está buscando cosas que no están al alcance de nosotros comúnmente. Esas cosas no están en cualquier lugar, esas cosas están en Dios, es lo que necesitamos como pueblo. Y solo Dios nos las puede dar. Entonces, si todas estas cosas las buscáramos y las escudriñáramos como a tesoro, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que buscarla y escudriñarla como tesoro? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Usted está viendo, hermano, por qué nos enseña Dios y para qué nos enseña. Porque tenemos que llegar a conocer a Dios claramente. Y conocer, como dice aquí, y entender el temor de Jehová. Que no estamos hablando de miedo ni cosa que se parezca. Porque mira lo lindo, ¿por qué es que nos enseña Dios? Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es el que da la sabiduría y de su boca, entonces, pero sí, la boca de Dios tiene que estar en este pueblo. La boca tiene que estar en este pueblo. ¿Por dónde nos habla Dios? Dios nos habla por su verbo. Nos habla por su verbo Jesucristo. Pero Jesucristo tiene que estar en medio del pueblo y el pueblo tiene que estar consciente de que Dios ha formado ese testimonio, no una historia, como decía la palabra la semana pasada. Es un testimonio que tiene que estar en el pueblo y el pueblo tiene que estar consciente que el que cree en el Hijo, tiene el testimonio en sí mismo. Nosotros hemos creído en una forma de doctrina poderosa, en una enseñanza poderosa, en una enseñanza gloriosa, una enseñanza que no necesita que yo me sienta bien para ella hacer su trabajo. Lo que necesita es que yo le crea y le dé lugar a la palabra, como dijo Pablo, creí por lo cual hablé. Y la palabra tiene el poder para hacer todas las cosas en todo. Es Dios por medio de la enseñanza que provee de sana sabiduría. Una sabiduría sana. Una enseñanza sana. Una enseñanza sin enfermedades religiosas, sin sentimientos religiosos que la acompañen. Una enseñanza virgen, depurada, apartada de toda contaminación de creencias y de supersticiones e imaginaciones. Él provee de sana sabiduría, pero es a los rectos.
a los rectos de corazón. ¿Y qué es una persona recta de corazón? Aquí ninguno físicamente somos rectos de corazón, porque siempre tenemos una torcedura para un lado o para el otro. Pero en lo que hemos creído y en lo que estamos entendiendo y a lo que le hemos echado mano de la enseñanza de Cristo, nos mantenemos en la línea recta de la palabra. Mantenemos el curso de la justicia. Mantenemos la mirada puesta en Jesús, no mirando una figura ni mirando una imaginación, sino mirando la vida que hay en la palabra y siguiendo el trazado de esa vida. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Alabado sea el Señor Jesucristo. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio e equidad y todo buen camino. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Por qué nos enseña Dios y para qué? Esa es la razón por la cual Dios nos enseña y enseña a este pueblo. Nosotros seguimos adelante en esta forma de enseñanza. Y en la palabra enseñar, porque a veces nosotros los que nos reunimos a veces no sabemos ni lo que quiere decir enseñar. Enseñar es cuando se comunican conocimientos, experiencias y ideas, habilidades a una persona que no las tiene. Por eso nos enseña Dios. ¿Por qué nos enseña Dios? Porque nosotros necesitamos de Él el poder, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, todas esas cosas que no estamos hablando religiosamente, no estamos hablando de que vamos a ser unos estudiosos porque los vamos a dar al estudio de la literatura. Sí, hay que escudriñar las escrituras, hay que escudriñarlas, buscar, inquirir, indagar. Pero cuando Dios le da al hombre la sabiduría y la inteligencia, cuando ella entrare a tu corazón, porque le demos lugar a la enseñanza de la palabra en nuestra vida, entonces nos vamos a dar cuenta para qué es que Dios nos enseña. Mire, cuando Dios llama a un ser, Él lo enseña, lo prepara y lo forma. Cuando llamó a Saúl, perdón, hermano, vamos a mirar rapidito aquí, en Samuel, primera de Samuel 10, algo aquí bien rapidito. En primera de Samuel 10, del 1 al 7, aleluya. Dice así, escuchen bien, hermano. Tomando entonces Samuel, está hablando de un llamado de Dios. Dios llama a Saúl. Dios lo llamó para un trabajo en el pueblo. ¿Usted cree que lo llamó Dios y ya? Como mucha gente que llegan al evangelio y vienen con la maleta hecha ya. Me voy a predicar porque me llamó Dios a predicar. Mire, hermano, usted se quieto. Siéntese ahí y déjese enseñar. Mucha gente viene con la maleta hecha y no saben que Dios tiene que enseñarnos. No el hombre. El hombre va a enseñar hasta un tiempo. Nosotros vamos a enseñar al pueblo hasta cierto tiempo. Pero va a llegar el tiempo
en que es Dios el que va a enseñar. Y no es que no va a dejar de enseñar por nosotros, porque entonces cuando usted empieza a ver a Dios en la conversación de Aníbal y no esté mirando a Aníbal, esté atento al verbo que está saliendo de los labios de Aníbal y usted pueda ver a Dios en esa conversación, entonces lo está enseñando Dios. Cuando usted deje de ver a Rafa y esté atento, puesto los ojos en Jesús, y usted pueda ver a Jesús en esa conversación, entonces lo está enseñando Dios. Pero mientras tanto tenemos la costumbre de ver a ¿quién? Al hombre. Porque es lo que podemos ver. Todavía los ojos no nos han sido abiertos claramente. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Estamos hablando de Saúl. Y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a Encinar de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos, y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Por qué nos enseña Dios? Usted ve que cuando Dios llama a un hombre, Dios le da cumplimiento al llamamiento. Eso, hermano, mire, el llamado de Dios es verdadero. El hombre sabe cuándo lo ha llamado Dios. Porque el hombre, como religioso, a veces mismo no saben una cosa de otra. Porque aún la salvación que se predican hoy, los grupos religiosos sobre la tierra, los diferentes movimientos que predican de la salvación, aún esa salvación que ellos predican no es la salvación que dicen las Escrituras. Porque de la misma manera que nos decían que Jesús venía en una nube de gases y todo el mundo pensaba que eso era así, de tal manera que todos se pasaban y nos pasábamos mirando para el cielo. Y no era así. Y de la misma manera que nos decían que había que ir a meterse a un río, y aunque hay que hacerlo para que lo pida, pero no es así. Y que el que no comiera la carne y bebiera la sangre, nosotros pensábamos que era un pedazo de pan y que era un vinito, un vasito de vino, y no era así. Y ahora también hablando de la salvación que todo el mundo cree, porque entonces si no tienen las Escrituras en todas esas otras partes, ¿cómo va a ser posible que tengan la salvación? ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué es la salvación? Por eso es que Dios tiene que enseñarnos. ¿Por qué nos enseña Dios? Para darnos conocimiento de salvación.
para darnos el verdadero conocimiento de salvación, para que no estemos como los demás, hermanos, que no conocen su derecha de su izquierda. Mire cómo Dios confirma la palabra, hermano. Eso sucedió con Saúl, lo hizo Dios con Saúl. Pero yo no me quedo aquí en la historia. Yo no me quiero quedar aquí en la historia. Yo quiero entrar en el hoy de la palabra, a ver cómo Dios le da cumplimiento a su palabra en mi vida, haciendo Él en mí todo lo que ha prometido. Es en mí el asunto hoy. Eso lo tengo que yo procurar. Si dieres oído, Aníbal, si dieres oído a mi palabra, porque Dios nos está enseñando. Vamos a buscar otras escrituras porque ya se nos está yendo. En Isaías 48, 17, dice que Jehová nos enseña de una manera bella. Miren cómo dice. Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová: Aníbal, redentor tuyo. Ya yo no me voy a quedar en la historia. Yo tengo que buscar que esto sea para mí y verme yo en lo que está escrito. Y que lo que está escrito, yo verlo haciendo en mí ese trabajo. El Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, Aníbal. Yo no voy a esperar que eso se lo hayan dicho a otro pueblo. Yo tengo que buscar que eso me lo está diciendo Dios a mí hoy. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Por qué nos enseña Dios? Para encaminarnos por el camino que debemos seguir, para que nuestro pie no se salga del camino, para que no nos salgamos de la orientación, de la línea recta de la palabra, en esta forma de doctrina. Vamos a mirar en Juan 6, rapidito, San Juan 6. ¿Por qué nos enseña Dios, hermano? 44 en adelante. Miren cómo dice esta escritura. ¿Por qué nos enseña Dios? Y Jesús lo dice, te conté, ninguno puede venir a mí. Eso no es que alguno, no, ninguno. Hay ninguno. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que el Padre nos trae a Jesús? Por eso es que tenemos que estar atentos a la enseñanza, hermano. ¿Por qué nos enseña Dios y para qué nos enseña? Todo el mundo quiere encontrarse con Jesús, pero no con el Jesús romano, no con el Jesús de la religión, no con el barbuito y el chibuito y del pelo largo liso. No. Estamos hablando del verbo. Estamos hablando del testimonio de vida, del testimonio de justicia que se ha mantenido oculto por los siglos en Dios y que solo Dios lo puede dar a conocer. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Estamos, hermanos, buscando que la palabra haga en nosotros el trabajo de verdad. De verdad. No que si así, o que si así, o que creo, no. Hay que darle lugar a la palabra para que ella haga en nosotros el trabajo para lo cual ella ha sido enviada a la vida de Aníbal,
y a la vida de todos los que estamos reunidos aquí hoy. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Oye, hermano, y usted dirá, no, ve, está viendo, hermano, que va a haber una resurrección de los cuerpos en el día postrero. No, señor. No, señor, no, señor. Eso no es así. Eso tiene una razón. Esta expresión tiene una razón, y nosotros tenemos que entender que la misma educación nos da un ejemplo, que nadie que empieza una carrera desde el primer grado, ya porque usted esté en la escuela, ya usted, no, hermano, usted tiene mucho que correr. Son muchos años que se tiene que fajar con los libros, con los pedagogos, con los maestros, con los enseñadores. Usted tiene que sacrificar su tiempo, usted tiene que consagrar su tiempo, usted tiene que sacrificar muchas cosas para usted poder echarle mano a un galardón en una carrera. Y al final, cuando usted haya corrido el camino y haya peleado la batalla por la cual usted está corriendo, se va a llevar un galardón. Y ese galardón es el que le va a dar a usted la facultad de poder ejercer ese poder. Pero usted tiene que encontrarse con ese poder, porque recuérdese lo que le dijo la palabra a Saúl: cuando te hayas apartado de mí y llegues a este lugar, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. La enseñanza nos lleva hasta cierto lugar, hermano. Y cuando lleguemos al lugar donde Dios nos quiere posicionar en él, ahí es donde entonces Dios va a enviar el Espíritu de su Hijo. Son cosas gloriosas, hermano. Esto son cosas de verdad. Esto no es una fábula, esto es una realidad para cumplirse en nosotros. Escrito. ¿Y cuándo es que el Padre nos trae a Jesús? Bueno, miren lo que dice: escrito está, el verso 45, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Oigan, hermano, todos seremos enseñados por Dios. ¿Y quién ve a Dios enseñando? Hay que estar el problema. ¿Quién ve a Dios enseñándonos? ¿Usted se cree que usted llegó aquí porque usted quiso? De la manera que usted haya llegado aquí, usted se cree porque usted quiso, porque usted vino. No, usted no quiso ni vino, usted lo trajeron aquí. A usted lo trajo Dios y lo puso delante de este libro llamado la Biblia. Y desde que usted tomó el libro en sus manos por primera vez y usted empezó a relacionarse con ese libro y empezó a leer ese libro, yo me recuerdo que la primera vez que yo tomé la Biblia en mis manos, yo le dije: Señor, lo único que te pido es que me ayudes a entender lo que está escrito aquí. Me recuerdo que esa oración se la hice a Dios. Ayúdame a entender lo que está escrito en este libro. Y yo creo que Dios no me ha dejado en vergüenza. El Señor me ha ayudado y me ha encaminado provechosamente todos estos años que he venido siguiendo esta forma de enseñanza. ¿Cuándo es que nos enseña Dios? Como dicen las escrituras que les envié esta mañana. Vamos a mirar en Gálatas 4, del 1 al 7. Rapidito. Gálatas 4, del 1 al 7. Y como no olvidándonos de lo que decía ese verso: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, oiga esto, no solamente es oír al Padre, y aprendió de Él, ese es el que viene a Jesús. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ese viene a mí, dice la palabra. Eso es algo que hay que caerle atrás. A ver si eso se ha cumplido en nosotros. ¿Y en qué tiempo? ¿Y de qué manera? Pues vamos a mirar el libro de Gálatas, porque la palabra nos da, como dice el americano, un breakdown. Es cuando la palabra nos va rompiendo las cosas y nos las va triturando y nos las va poniendo de una manera que podamos nosotros que echarle mano. Por eso que la enseñanza es muy importante en medio del pueblo. Por eso es que se enseña en este pueblo. No es para que competir, ni que si Jafo tiene más sabiduría, ni que hermano Gabriel, no. Aquí estamos tratando de ayudarnos los unos a los otros, buscando que todos crezcamos a la estatura y a la medida de un varón perfecto en el sentido de lo que vamos entendiendo. Por eso dice aquí, todo tiene un tiempo. El tiempo donde Dios enseña y no lo ve nadie. ¿Sabe por qué no lo ve nadie? Porque como no conocemos que Dios es el verbo, que Dios es la palabra. Miren lo que dice. Pero también digo, y ahora no lo dice a nosotros la palabra, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, hermano. No importa en el lugar que usted esté en la palabra, no importa el lugar que usted ocupe en la enseñanza, usted crea que a usted lo trajo Dios aquí, que usted es llamado, porque para sentarse delante de esta forma de doctrina, de esta forma de enseñanza, eso no se sienta todo el mundo aquí. Aquí no se sienta todo el mundo entre nosotros. Si usted está sentado ahí y está quieto y tiene quietud en su espíritu, tiene tranquilidad en su espíritu, es porque Dios lo ha traído aquí y lo mantiene. Entre tanto que el heredero niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, porque entiende que Dios lo llamó y que está aquí con propósito. Estamos aquí no religiosamente, estamos aquí con un propósito y mediante un propósito. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Usted está viendo cuándo es que Dios nos enseña. Eso no lo ve nadie. Los tutores y los curadores nos preparan a nosotros. ¿Nos preparan para qué? Para el encuentro con Cristo. Son los que nos van dando la forma. Son los que nos van preparando, son los que nos van enseñando, y nosotros hacemos bien estar atentos a la enseñanza. Porque escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Aquí está haciendo el breakdown, como decía ahorita. Aquí está haciendo la línea, nos está enseñando el orden de ese trabajo en nosotros. Dios es el que hace la distinción en el creyente, porque nos da su simiente. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero esos tutores y esos curadores, eso no están trabajando para sí, están trabajando para Dios. Es Dios el que nos está enseñando por medio de esos tutores y esos curadores.
preparándonos el cuerpo que vamos a necesitar para la redención. ¿Usted no sabía eso? Es la preparación de ese cuerpo que dice Hebreo, que cuando introduce al primogénito al mundo, dice: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Usted se cree que está hablando de un hombre como yo, como Rafa, o como la hermana Ada, o como el hermano Gabriel? No está hablando de eso, pero es un cuerpo que nos forma la palabra. Que cuando usted entienda eso en la enseñanza, usted va a saber qué es lo que, por cómo es que Dios lo redime a usted. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, y todo lo veíamos como lo ven los religiosos y como lo ve el mundo. Lo veíamos de la misma manera todo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley. No estamos hablando que envió al que todo el mundo cree que es Jesús. Usted y yo tenemos que saber a qué se está refiriendo la palabra cuando dice que envió a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué le ha dado Dios a usted como hijo de Dios? ¿Qué es lo que Dios le da a usted para que usted sea hijo? Bueno, yo creo que los que tenemos hijos aquí, Gabriel, el hermano Rafael, el hermano José y todos los hermanos varones que tenemos hijos aquí, el hermano Miquea, nosotros dimos algo que salió de los lomos de nosotros. Cuando yo di a mi hijo salió de mí, de mis lomos, pero lo que salió fue una simiente, lo que salió fue una semilla, ¿eh? Pero iba contenida una vida, pero salió de mí. Y eso es un ejemplo que le estoy poniendo naturalmente para que vean. Por eso es que dice aquí, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a la vida de ¿quién? De Aníbal. ¿Qué envió Dios? Envió su palabra. Porque por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas en Aníbal. Le preparó esa enseñanza que recibe Aníbal, es la que le prepara ese cuerpo. Es la que prepara ese cuerpo, que más luego, cuando yo entienda para qué Dios me lo dio, es el que me va a redimir. Esto no estamos hablando aquí, hermano, de fábula, ni estamos hablando cuentecitos, estamos hablando la realidad de la salvación. Lo que es la salvación en Cristo Jesús. De lo que están tantos y tantos millones y billones de años luz. Entonces Dios envía, pero miren a su Hijo, pero dice nacido de mujer. Es que si no está la enseñanza en nosotros, vamos a mirar unas escrituras aquí para que veamos algo. Búsqueme esa escritura, hermana, que dice aquí en el libro de Isaías 7. Yo quiero que miremos estas dos escrituras, hermano. Vamos a relacionarlas, bien relacionadas la una con la otra. Búsqueme del 14, dame el verso 14. Dice así. Dice que Dios envió, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Nacido de mujer. Miren ahora cómo nos dice la profecía. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
Eso no es para todo el mundo, hermano. Eso es para el que tenga entendimiento, para el que sepa y conozca su llamamiento en Cristo. La misma señal que se le dio a Saúl, pero ahora a nosotros en Cristo, en la enseñanza de Cristo. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí, miren lo que dice, que la Virgen, no dice una virgen, la Virgen concebirá. Es la enseñanza que tenemos de parte de Dios, que cuando Dios nos abre el entendimiento en lo que hemos creído, ahí es donde Dios va a enviar la palabra viva, la simiente que tiene en ella la promesa. Es el Hijo de Dios, no estamos hablando de la simiente. Cuando dice que Dios envió a su hijo, está hablando de la simiente, porque cuando yo envié a mi hijo, yo no envié un hombre. Yo no envié un hombre al vientre que concibió mi hijo, no, yo envié la semilla, la simiente, la palabra. Eso a veces es difícil de darle mente, hermano, pero eso es así. Eso es así. Es difícil a veces de concebirlo, pero es la enseñanza la que concibe y dará a luz un hijo. Mira lo que dice, la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. No se quede mirando la historia, como decía la palabra el domingo pasado. ¿Cómo creemos la obra de Dios? ¿Como una historia o como un testimonio vivo hoy? Eso es lo que Dios está tratando de hacer en nosotros. Formar a su Hijo en cada uno de nosotros. No el Hijo de Dios religiosamente que usted tiene en la mente todavía, quizás talladito aquí. La idea romana que todavía arrastramos, la sangre que todavía arrastramos en el ideal de la creencia. No. Al que venciere, en el libro de Apocalipsis, hermano, búsqueme ahí en el libro de Apocalipsis. Te voy a decir, perdón. Al que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Oiga esto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, yo creo que. Déjeme ver si lo consigo, ese verso. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Deme el otro verso, 22. Estos son escrituras, hermanos, para no dejarlas en el aire. No las dejen en el aire. Estas escrituras llévelas al corazón. Ok, llévelas al corazón. Aleluya. Déjeme ver si lo consigo. Yo el verso lo sé de memoria. Y se lo voy a decir de memoria porque no lo encuentro ahora aquí, pero está en el libro de Apocalipsis, los últimos capítulos. Dice, al que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él, el que venciere, será mi hijo. ¿Usted está viendo de qué hijo es que está hablando la palabra? Es Rafael, es José, es Nuri, es la hermana Yaniri, es el hermano Miquea. Pero como nosotros cuando hablamos de hijo de Dios, lo que estamos impuestos a ver es lo que presenta Roma y la religión como hijo de Dios. No nos atrevemos de ver el testimonio en nosotros mismos. Cuando dice el que cree en el Hijo de Dios lleva el testimonio en sí mismo, hermano. Pero ¿en qué estamos? ¿En qué estamos buscando? O somos o no somos. Como dice un refrán, o nos peinamos o nos hacemos jolos. Pero esto es una cosa que tiene que hacerse una realidad en nosotros. Tiene que la palabra hacer en nosotros su trabajo, porque por él
como dice aquí, en el libro de Primera de Corintios. ¿Por qué nos enseña Dios y para qué nos enseña? Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 30. Denme un minutito, hermano, a ver lo que dice. Miren esto, hermano. ¿Por qué estamos en esta enseñanza? ¿Qué está tratando de hacer Dios en Gabriel? ¿Qué ha venido procurando hacer Dios en María Ortiz? ¿Qué ha venido Dios tratando de hacer en José de la Rosa? En Rafael Pichardo, en el hermano José de León y en todo lo que estamos aquí, en Aníbal, en Ana? ¿Qué ha tratado Dios de hacer? Usted no vino aquí porque usted quiso, como dice este verso, más por Él, por el que nos trajo, por Dios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios está formando un pueblo, formando a Cristo, la facultad de Dios, la sabiduría de Dios, que viene forrada de la inteligencia, de la cordura, de la justicia, del amor y de todo eso, todo lo bueno de Dios viene en ese paquete. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. No nos hicimos, es Dios el que hace este trabajo y está buscando hacerlo en nosotros. Sí. El cual nos ha sido hecho por Dios. Mire el cuerpo de Jesús, démele la cara a este cuerpo, a ver si usted me le puede poner un rostro a este cuerpo. Cristo Jesús, mire lo que es. El Cristo Jesús del que testifica Dios, el Espíritu Eterno, es sabiduría. Óigame, búsquemele un rostro a la sabiduría. Justificación. Póngamele un ojo, póngamele rostro a la justificación. Santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, el que entiende estas cosas, gloríese en Cristo, porque sabe lo que está abrazando. Mire, hermano, esto es algo serio. Ahora digo yo, como decía Nono, esto es algo serio. Este asunto es de vida o de muerte. La palabra nos quiere perfeccionar en el sentido de ella. En Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7 me dijo la hermana Ana que era la escritura. ¿Ah? El que venciere. Aquí está. Aleluya. Perdón, hermano, un minutito. Aleluya. El verso 7 de Apocalipsis 21. Miren cómo dice, hermano. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Miqueas, si vence, vas a ser hijo, eres el hijo. Oyó, hermanada, si usted vence, pero usted tiene que saber qué es lo que tiene que vencer. Hermana Silvia, hermano Pepe, ¿oyó eso? Si usted vence, él será su Dios y usted será su hijo. No busque el hijo chibú que están presentando por allá, el barbuito ese, no. Busque ver la palabra en usted, el testimonio de Cristo en usted, porque el que cree en el Hijo lleva el testimonio en sí mismo. Es como el cucubano que tiene la luz en él, lleva la luz consigo. Y cuando da testimonio, cuando quiere manifestar la luz, la manifiesta, porque la lleva con él. Aleluya. Así es que, hermano,
Esto es algo serio. Dios nos quiere como dar un arrancón, ¿verdad?, de la historia. Hace tiempo que viene el Señor empujándonos, tratando de echarnos fuera, de sacarnos de la historia, dándonos así empujones, y nosotros aguantándonos porque tenemos miedo. Porque dice la palabra que el reino de los cielos se hace violento y los valientes lo arrebatan. ¿Por qué los valientes? Son los que se atreven a creer en estas cosas, porque esto no es todo el mundo que cree en estas cosas. Son los que se atreven a darle lugar a esta voz. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Miren lo que dice, no es a cualquiera, al Cordero. ¿Y para qué el Cordero lo va a llevar a usted? Porque el Cordero es el que lo va a redimir. Porque si el Cordero va, el Cordero es el que se da en sacrificio. El Señor nos ayuda a entender estas cosas. Hermano, le damos gracias a Dios por esta enseñanza o este corto pensamiento que nos trajo el Señor. Yo espero que el Señor nos siga ayudando de aquí en adelante a darle seguimiento. Ahí la hermana Silvia envió otro verso más en Apocalipsis 3:21 para que la hermana Ana le dé lectura antes de terminar. Apocalipsis 3:21. Y vamos a, como dice, al que venciere le daré que se siente conmigo. Óigame, esto está bien bueno. Óigame, al que venciere. ¿Usted se cree que esto es cualquier cosa, hermano? Esto no es cualquier cosa. Mire lo que dice aquí. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Usted se cree que está hablando de sentarnos en el aire, en el espacio? No, pero dice la palabra que trono de Jehová es Israel. La enseñanza de Dios es el trono. Y el que venza la superstición religiosa, la imaginación religiosa, la creencia, la fábula, la ideología y todo concepto religioso de este mundo, el que venciere, hermano, y le dé lugar a la palabra de la justicia, para seguir al Cordero por donde quiera, esos son los que se van a sentar firme como Dios. Eso está escrito en otro verso. Pablo dice que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales, Rafael, con Cristo Jesús. ¿Usted sabe lo que es estar sentado en el aire de la palabra? Por eso es que nadie nos ve a veces. Por eso es que mucha gente no nos puede entender. Porque este evangelio es el evangelio del cielo. Es el evangelio eterno. Así es que, hermano, el Señor nos ayude. Oremos por los hermanos que le toca la semana que viene. Usted, la hermana Marfa y la hermana Ada. La hermana Marfa no está porque ella está cuidando al hermano, a su esposo, el hermano Antonio. Y ella también tiene al cuidado a su mamá. Oremos mucho por ella. Vamos a orar por la hermana Yaniri para que Dios le siga dando la salud y la fortaleza. Y déjeme parar.